Conciudadanos, una de las obligaciones fundamentales que tengo como presidente de un gobierno de transición hacia la democracia es la de propiciar elecciones libres y limpias. A ello me he comprometido porque el país lo necesita. Por eso he puesto todo mi empeño para que no se repitan los traumas que hemos vivido tradicionalmente en épocas semejantes y muy especialmente la experiencia vergonzosa de las últimas elecciones de mayo de 1989. Pero una cosa es garantizar un torneo electoral en libertad y otra, muy distinta, es permanecer callado mientras al calor de una campaña política se somete a mi gobierno a toda suerte de críticas injustas, sobre todo si ignoran las circunstancias especialísimas en que nos ha tocado trabajar. Dentro de este contexto, he decidido hacer público un material de genuino valor histórico, de cuyo contenido específico me enteré hace solo algunos días. Desde entonces he debatido este asunto en mi fuero interno, en mi conciencia. Medité mucho sobre si debía o no debía divulgarlo. Al final de cuentas, el factor que me ha decidido es la certeza de que mi maestro, el doctor Arnulfo Arias Madrid, lo hubiera divulgado si él hubiera estado en mi posición. Porque si la voz del pueblo es la voz de Dios, el pueblo es soberano y tiene derecho a saber. El pueblo tiene derecho a que no se le oculten las verdades que son pertinentes a la hora de tomar decisiones importantes. Me remordería la conciencia si, teniendo en poder este material, no lo doy a conocer al pueblo panameño. Los documentos fílmicos que ustedes verán a continuación son solo una muestra de cientos de cintas que filmaron y grabaron los propios funcionarios públicos de la época. Nadie intervino más que ellos mismos. Son sus propias imágenes y sus propias voces que ustedes verán en toda su crudeza. Son documentos oficiales de la presidencia que hago del dominio público. Como panameño, estas verdades me abochornan y me llenan de gran vergüenza. Pero esto ocurrió en nuestro país. Como presidente, no quisiera que esto volviera a suceder en Panamá. Sin embargo, eso no dependerá de mí. Dependerá única y exclusivamente de la elección que el pueblo panameño haga el 8 de mayo próximo. Y yo entregaré el poder a quien el pueblo elija. Muchas gracias. El régimen de la dictadura de militares y civiles
convirtió al Tribunal Electoral en una maquinaria para burlarse de la decisión del pueblo y para la persecución política. Las elecciones no eran más que procesos amañados para mantener la imagen internacional. Entonces yo quiero hacer aquí una propuesta seria, presidente, que los cientos y tantos mil funcionarios que tenemos asignados en las planillas, coordinemos con la presencia de la distinguida señora del Tribunal Electoral, y por ahí también podemos hacer ajustes. Y por ahí también nosotros tenemos que ir limpiando, y propongo concretamente de que de aquí le enviásemos al Tribunal Electoral el detalle para conocer los adeptos, la configuración política de todo lo que componen la fuerza laboral del Estado. Y cuando escucho al señor Simón decir que el Tribunal Electoral le suministra una lista para que él pueda detectar si sus funcionarios están o no inscritos en algún partido político, también entonces vale la pena decir aquí cómo el Tribunal Electoral da respuesta a ese pedido de una entidad del Estado que requiere del servicio de la institución. Es cierto que lo damos. El Tribunal Electoral no quería que el público conociera esto, y la presidenta de esa corporación pidió confidencialidad porque hundiría más su maltrecha imagen. Porque entonces se dice que por causa del Tribunal Electoral se están despidiendo los funcionarios públicos, porque están o no inscritos en un partido político, y eso no le conviene al Tribunal Electoral, y menos en estos momentos. La actividad nuestra, además de ser jurídica y electoral, es política. Porque yo voy a salir de aquí a clausurar un seminario electoral y voy a hablar bien de las elecciones allí, y no puedo salir de aquí diciendo a ustedes no hay elecciones y yo voy a hablar bien de las elecciones allá. Yo no puedo seguir hablando de la bondad de las elecciones y por el otro lado estamos estratégicamente preparando quitarla. El régimen de la dictadura de militares y civiles llegó a corromperse tan profundamente que nos dejó un país en ruinas y destruido moralmente. En el caso nuestro, estamos hablando de cemento, le podemos suministrar la suficiente información en donde legisladores, la legislativa improductiva que hemos venido señalando durante meses, utilizan este mecanismo como una entrada adicional, en donde, haciendo uso de una donación, esta es vendida a almacenes y a clientes que nos compran a nosotros al contado, afectando directamente los ingresos del Estado. Pregunto yo, aceptar a estas alturas de este gobierno de la UNADE, a 10 meses de las elecciones, de que existen botellas, ¿nos ayudará más o nos perjudicará más? Y eso que no entro a analizar en este momento el significado de la palabra botella, o pachita, o garrafón. En donde denunciaba que los legisladores tenemos 3.200 botellas. Tomemos decisión frente a eso, señor presidente. Vamos nosotros a exigir algo. Planteémonos cuál es la decisión final del gobierno frente a eso. Quebrar esas botellas, pero que sean todas. Pero que sean todas, que no sean las de las queridas si existen. Que no sean las de los amiguitos de los ministros si existen, o las amiguitas o amiguitos de los legisladores, y por qué no decirlo con el respeto que se merecen los compañeros de la Fuerza de Defensa, que también que no sean los amiguitos de la Fuerza de Defensa. ¿Cuál es? Y a partir de cuándo tomamos la decisión política de romper las botellas. Ya. Se puede llegar a negociar con todos los partidos, con todos los legisladores, para que haya entonces una rebaja de salarios dentro de esas botellas y que no se hiera susceptibilidad. Sugiero, señor presidente, una comisión evaluadora para el estudio de todos los casos de botellas, garrafones, chatitas, como dice nuestro amigo, y que sencillamente haya un acuerdo, presidente, porque penosamente nos hemos enterado de que sí es cierto que hay botellas de 2.000, de 3.000. Y con eso vamos a ganar las elecciones, están completamente seguros de eso. Que con las 800 botellas que tiene cada ministerio, vamos a ganar las elecciones y no vamos a ganar nada.
Aquí no hay secreto en este país, y mucho menos a niveles pequeños. Todo el mundo sabe, el empleado que está allí, que aquí al lado mío a mí me están haciendo este sacrificio y tengo una botella de 3.000 o $3.500 que viene a buscar el cheque nada más. Que vemos que la corrupción no se detiene, que vemos que la corrupción se profundiza. Y hemos gritado y hemos dicho del 84 para acá todo eso, y no hay manera cómo detener esas cosas. Entonces a los dirigentes que nos destacamos por denunciar estas cosas, entonces viene la persecución y se premia al bandido, se premia al ladrón. Se le dice a uno que los trabajadores de obras públicas venden diésel abiertamente, gasolina, llantas, piezas de tractores, etcétera, a precios muy módicos. Si aquí los empleados de obras públicas se la pasan vendiendo el diésel, la gasolina, el aceite, la llanta, las piezas de los automóviles. El gobierno actual recibió las arcas del Estado totalmente vacías. La Caja de Ahorros y el Banco Nacional quebrados. La Caja de Seguro Social virtualmente saqueada. Cuando a nosotros se nos dice que exijamos a la Comisión Bancaria que libere fondos, que haga esto, que haga lo otro, no podemos decírselo porque en el momento que lo libere colapsa el Banco Nacional. No puede el Banco Nacional siquiera pagar un 10% de las cuentas de ahorro y de los plazos fijos que tiene. Y la cuenta de ahorro no puede pagar el 5% de las cuentas de ahorro que tiene. No puede. Obviamente no tiene los recursos para hacerlo. No tenemos que estar prorrogando, porque hay bancos que sí lo pueden hacer, pero si lo hacemos, abrimos el compás, colocamos al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros en una situación difícil. Pudiéramos decir, ustedes no lo van a pagar, las entidades del gobierno no la pagan, pero en la banca, ¿cómo queda la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, que son las dos únicas instituciones que no pagan? Nadie depositaría más nunca en el Banco Nacional y en la Caja de Ahorros. En vista de que esta sesión está siendo grabada, yo solicito en efecto de que cualquier referencia que se le haga al Banco Nacional en un momento dado sea eliminado, porque aquí estamos hablando de solvencia, de liquidez. Sabemos que en el mes de diciembre el déficit presupuestario era de 800 millones de balboas y que eso debe haber aumentado en estos meses en sumas mucho mayores, y que a eso hay que hacerle frente en cualquier momento. Entonces, la Caja de Seguro Social tiene algunas cosas que tampoco puede seguir operando, porque no es que la Caja no haya generado ingresos para pagar, es que los ingresos los hemos recibido nosotros para pagar planillas. Y que lamentablemente no hemos limitado a pagar una frondosa burocracia sin hacer nada en este sector público. Durante la dictadura de militares y civiles, los candidatos siempre fueron escogidos en los cuarteles. El ejemplo más fehaciente fue la reunión que se dio en el cuartel de Tinajita en 1984. Yo intervine en la reunión que se hizo en Tinajitas. Desgraciadamente no tengo copia de la intervención porque fue improvisada. Y lo que siempre hemos criticado sobre Fortuna, y yo soy uno de los críticos permanentes sobre Fortuna porque no lo vengo a decir ahora, sino como asesor de la presidencia fui criticando por escrito cada una de las órdenes de cambio que el IRRE comenzó a expedir después de adjudicada la licitación, porque allí se adjudicó una licitación para la construcción de una obra y luego se vinieron haciendo modificaciones al contrato por lo que denominaron órdenes de cambio, y se acumulaban las órdenes de cambio, y cuando tenían varias órdenes de cambio las traían al gabinete, y el gabinete de entonces no podía hacer otra cosa sino aprobarlas, porque ya el dinero había sido gastado, la obra había sido realizada. Si no había sido gastado el dinero, el trabajo había sido hecho, entonces había que pagar. Y así esa obra se elevó de cantidades que no recuerdo, quizá el ingeniero Herrera podría recordarme cuánto fue el valor de la licitación original. Sí, señor presidente, señor ministro, el valor inicial de la obra fue 252 millones, terminó en 514 millones con todos los costos. Muchas gracias. De beneficio. Entre esos hay 80 millones en inflación, intereses. Correcto. Entonces, señor presidente, lo que nos puede acontecer ahora
con la presa alta, que es la segunda fase, es algo similar a eso. Aquí hemos visto ahora el apuro que tenemos y la preocupación porque no se complete la segunda etapa de Fortuna. Pero se dice que tiene 4 años de que debió haberse hecho y que se pierden 2 millones mensualmente por no haber hecho esta obra. Entonces estamos hablando de 96 millones que se han perdido en los 4 años. Pero los 2 ministros que tienen que ver con esto no han presentado aquí, nunca se han preocupado por el tema. La dictadura de militares y civiles se repartía el gobierno como un pastel. Porque para todo hay, este pastel es tan grande que un pedazo de cada una le toca. Y que sea entonces el partido el que presente a la persona o personas que van a desempeñar esos cargos. Todos los partidos que integran la ONADE deben integrarse en las altas posiciones. Todos tenemos que apoyar a nuestro presidente. Llegamos al poder unidos de que nos hermanamos en una identificación de propósitos y que de aquí, de este poder, que es el poder popular, no nos sacarán ni permitiremos que sea reemplazado, suplantado o empujado ninguna de nuestras figuras, que no podemos darnos el lujo de llorar mañana como mujeres lo que hoy no hemos podido defender como hombres. Que lo menos que puede hacer un gobierno en el poder es hacer todo lo posible por mantenerse dentro del poder. Esa es una concepción que se la escuchamos al general Torrijos y que yo comparto. Decía nuestro inolvidable Omar Torrijos que el primer deber de todo gobierno es no dejarse caer. El primer deber de todo gobernante es no dejarse caer. Y eso es lo que tenemos que hacer. La dictadura de militares y civiles desarrolló la manipulación y el engaño a un nivel increíble. A los obreros y empleados públicos se les decía una cosa, pero por detrás se planeaba otra. Al pueblo se le hablaba de una lucha nacionalista y en la práctica solo era un instrumento para ocultar el verdadero propósito. Si no hay plata no se puede hacer política, por desgracia, y no hay plata. Nada más que nos queda explotar el nacionalismo hasta donde sea posible, porque también es otra manera de hacer política. Y no solamente en contra de los Estados Unidos, sino en contra de todos los que nos están tratando de acabar con el gobierno. Y cuando no hay dinero, es nacionalismo lo que tenemos que utilizar, que yo creo que en esa parte la estamos haciendo bastante bien. Este problema es visto desde el punto de vista externo como un problema demagógico. Sencillamente Panamá está tratando de apartar el problema real de la falta de democracia, de la falta de derechos humanos en Panamá, del problema del narcotráfico, el problema de la corrupción, que es el problema. Y los dirigentes obreros también fueron manipulados. Contamos con un hombre como Mauro Murillo, que es tipo de una gran calidad, que maneja las cosas con mucha habilidad, pero que no puede ir más allá, porque lo quemamos, lo reventamos, y eso sería peligrosísimo, acabar con nuestros dirigentes que nos manipulean bastante los problemas. El propio Héctor Alemán no lo podemos quemar porque trata de navegar en un mar muy tormentoso, y entonces debemos dotarlo de algún barco que le permita no hundirse. No podemos aceptar que Autoridad Portuaria Nacional va a tener un pago en la primera quincena, en la segunda partida del 13º mes, de 341.000 balboas. ¿Cómo? Allí nadie tiene tope. Pero a más de eso, en el mes de diciembre tendríamos que pagarle 867.000, porque aparte de eso tienen un sueldo adicional, una compensación adicional de Navidad. Los casinos nacionales, hay que pagarle 188.000 ahora en esta segunda partida, pero en el mes de diciembre hay que pagarle 548.000. Pero vamos a la más seria, el IRRE.
El IRE hay que pagarle ahora 1.355.000, con la misma idea de que no hay tope. Y en la otra partida, 4.088.000 Más la luz gratis. Y la luz, media luz y todas esas cuestiones. ¿No? Hay diferencia entre los panameños, por eso estamos dando. El Intel se le pagaría 759.000 con el mismo cuento de no tope, que si con el tope sería mucho más abajo. Y en el otro, 2.173.000. Pero también entra la Lotería Nacional de Beneficencia, que no vino de la zona del canal. Lo estableció Fito de antes de nacer. ¿No? Y la lotería, si fue antes, ni lo habían pensado todavía. 259.000, esa sí no estoy seguro si tiene tope o no, y tiene que pagar el otro 792.000 balboas. Entonces, en esas instituciones hay 5 millones de diferencias en 13º mes, ¿no? Entonces, todas esas situaciones vamos a tener que enfrentarlas tarde o temprano, porque no se puede seguir con esos privilegios, con esas diferencias fundamentales que se han venido teniendo en el país y que yo creo que es tiempo de ir viendo hacia adelante. Desde luego que en este sentido, el error mayor que cometimos, obligados, fue el de haber pagado la primera partida del 13º mes. Porque si bien es cierto que yo he mencionado que en el 83 ya se hablaba de reducir la planilla de los servidores públicos, era para cumplir con la deuda externa y los pagos que primordialmente. Muy bien, ahora hemos tomado algunas medidas ya. En esa fase primera hay un capítulo más delicado quizás, que es la parte de los enemigos del Estado sediciosos que todavía se encuentran en las instituciones. Pero eso, a diferencia de lo que proponía el licenciado Simons, es más difícil. Ahí lo que va a haber es primero el trabajo de detección y segundo el trabajo de crearle el expediente y en base a los reglamentos de cada institución proceder entonces también a la salida de ellos. Y en la fórmula que yo me atrevo a proponer, yo en una primera fase de esta etapa dividiría a todo el gobierno en 3 áreas: las que tengan que reducir el 8%, las que tengan que reducir el 12% y las que tengan que reducir el 16%. Los políticos, los que debíamos dirigir esto políticamente y bien, y siempre se pensaba en el amparo y en el amiguismo y en el apoyo de tal o cual coronel. Ellos se echaron atrás para decirnos a nosotros: hey, aprendan a vivir como hombres, como mujeres, que saben manejarse y saben conducir esto como debe ser. Los propios ministros de Estado informan más a la Fuerza de Defensa que al propio presidente. ¿No? ¿Estamos hablando de hoy en día? Sí. Los embajadores llaman muchas veces al comandante y no llaman al presidente para dar un informe, porque eso había sido la regla de durante 20 años o 18 años. Entonces, es la propia Fuerza de Defensa la que le dice: mira, llama ya a la presidencia. Hemos venido teniendo por costumbre dejar de agredir como civiles y como gobierno civil, para dejarles la responsabilidad a las fuerzas de defensa, no dándonos cuenta de 2 cosas: que en cuanto ellas actúen, las estamos desgastando más en cuanto a imagen, prestigio, etcétera. Y el otro aspecto, que se pueden aburrir de nosotros, porque lo que hicimos ayer, por cierto, un blitzkrieg, porque creo que fueron 6 horas, hemos cambiado 2 presidentes de un solo huevazo, perdón la vaina. No tiene parangón en la historia de este país. Existe un enorme descontento de los empleados públicos sobre bajarle el sueldo, principalmente entre el gremio de profesores y maestros. El general Noriega es narcotraficante, que es un hombre que debe ser sacado del país, es un dictador, es contrario a la democracia. Los empleados de Air Panamá aceptaron que tiene que despedirse un grupo grande.
Porque aún operando con 2 aviones tenemos que despedir y operando con 3 tenemos que despedir. La Caja de Seguro Social tiene que seguir con 14, 15 mil empleados. Los casinos tienen que seguir con la cantidad de empleados que tienen. DGDECOM tiene que tener la cantidad de empleados que tenemos. Comandante Manuel Antonio Noriega, líder latinoamericano e ídolo de Panamá. Manda el general y obedece el presidente. Hablar en el Japón de Alfonsín, bueno, son muy pocos los japoneses que saben quién es Alfonsín. Pero yo no creo que hay un solo japonés que no sepa quién es Manuel Antonio Noriega. Yo creo que todos lo sabemos. Los servidores públicos nombrados en institución que no prestan servicios en la institución, algunos prestan en otro lado y otros no prestan en ningún lado. Y todos los carnets del PRD son buenos para ascender, pero no son buenos para defender al movimiento. Y eso hay que tomarlo, hay que planteárselo a los partidos. Porque son los propios directorios de los partidos los que después están diciendo, este es nuestro, tiene su carnet, ayúdelo, empújelo, y después no tenemos el respaldo de esa gente en el momento de que se requiere ese respaldo. La dictadura de militares y civiles tenía como medida extrema la conformación de un régimen de corte comunista. Ah, que yo tengo la plata, usted no tiene nada, porque nadie es dueño de nada. Todo pertenece al Estado panameño, al gobierno. Pero no podemos ya descartar la posibilidad de una moneda propia. El pueblo panameño y sus verdaderos dirigentes civiles fueron objetos de violentas represiones. Los derechos ciudadanos fueron conculcados, la prensa fue cerrada, hubo caos, violencia y desolación. Nosotros hemos procedido, en vista de eso, a nombrar los censores de la prensa, el Cubo, el Extra y el Siglo, que son los periódicos que más han estado atacando al gobierno. Esos detenidos que existen, que nos podemos alarmar por los detenidos, fueron los necesarios para desbloquear la situación imperante. Siguiente, nosotros tenemos ahora mismo, nos quedan como 120 detenidos, lo ponemos a la disposición de la administración. Tuvimos las consideraciones para que no se dijera que se desnudaban, que esto... Tuvimos la consideración que hubiese un sacerdote, hubiese un médico y hubiese un oficial de alta graduación chequeando todo esto y chequeando los cardíacos que aparecen después que están presos. Y que dejemos aparte la timidez. Comparto con el general Noriega que los grupos deben mantenerse. Yo quisiera otra vez reactivar el comando y voy a hablar ahora con el comandante Solís Palma, comandante civil, para reactivarlo. Un solo territorio, una sola bandera y ni un paso atrás, carajo. Hemos mostrado al mundo el vigor, el valor y coraje de la mujer panameña que voluntariamente se ha integrado en los batallones de la dignidad. Y ha tomado en sus manos por primera vez un T-65, un M-16, y pueden tener la seguridad de que en caso que nuestra integridad nacional y soberanía lo requiera, estos fusiles en manos de nuestras mujeres harán lo que tienen que hacer. Que Panamá tiene un solo territorio y una sola bandera, ni un paso atrás, ni un paso atrás.
señores representantes de los partidos políticos PALA, Republicano, PRD, bienvenidos. Por primera vez en la historia de la República, unidades representativas de nuestras Fuerzas Armadas desfilan agregados a los batallones de la dignidad, que es el pueblo en armas por la supervivencia. Armado a este pueblo y esas armas ya no regresarán porque pertenecen a ese pueblo. Así que olvídense de Noriega. Quizás Noriega es el más bueno de los que viene. Si no, pregúntenle a Trujillo y a Córdoba. Así que preferible, aguántense a Noriega. Las fuerzas de defensa han dicho ni un paso atrás, los batallones de la dignidad han dicho ni un paso atrás. En nombre de este pueblo que mira de frente y con coraje, este comandante panameño desde esta tribuna repite lo que ya es nuestro como doctrina, como principio y como oración, ni un paso atrás.
te cure. Dile a Endara que venga a curarte. Enfócame bien, tú. Yo quiero a este país. Yo sí quiero a este país. Yo no soy vendepatria. Llévame que me cure. Que te cure. Dile a Endara y a Jorge que te venga a curar. Era el gallo fino. Ustedes no eran